¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia que nunca conoció la muerte? Un hombre que de repente desapareció de la tierra porque Dios mismo se lo llevó. Su nombre es Enoc y su historia guarda uno de los mayores misterios del cielo. Quédate hasta el final, porque descubrirás por qué su vida es un mensaje urgente para nuestra generación. La verdadera historia de Enoc, el hombre que caminó con Dios en medio de una generación corrupta, donde los hombres se alejaban cada vez más de Dios. Apareció un hombre diferente, un hombre que no buscaba la fama ni el poder, un hombre que decidió caminar con Dios y que vivió una de las historias más misteriosas de toda la Biblia. Hoy conocerás la verdadera historia de Enoc, el hombre que nunca vio la muerte. Enoc fue descendiente de Adán, de la línea de Set. La Biblia dice que vivió 365 años y que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. ¿Pero qué significa esto? Mientras los demás patriarcas de la época eran recordados por la frase «y murió», Enoc tuvo un final diferente. No se dice que murió, sino que Dios mismo lo tomó. Fue trasladado a la eternidad sin pasar por la tumba. El Nuevo Testamento confirma este hecho en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Enoc fue un hombre que en medio de la maldad del mundo antiguo decidió vivir agradando a Dios. Su vida era un testimonio de fe, obediencia e intimidad con el Creador. Pero eso no es todo. El apóstol Judas nos revela que Enoc fue también profeta. Dijo: «He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos los impíos». Judas 1:14-15. Esto nos muestra que Enoc tuvo revelaciones del futuro. Vio el juicio final y la venida gloriosa del Señor con sus ángeles. Enoc no solo caminó con Dios, también fue usado para advertir a los hombres. La verdadera historia de Enoc nos enseña una gran lección, que lo más importante en esta vida no es cuánto tiempo vivamos, sino cómo vivimos. Enoc nos recuerda que caminar con Dios es la mayor decisión que podemos tomar. Él fue un hombre común, pero con una fe extraordinaria. Y por esa fe, Dios lo llevó a su presencia sin ver la muerte. La pregunta es, ¿estás caminando con Dios como Enoc o estás caminando con el mundo? La vida de Enoc nos grita una verdad eterna. No importa cuántos años vivas, lo que importa es cómo caminas delante de Dios. Enoc caminó con fe, con obediencia y con intimidad, y por eso Dios lo llevó a su presencia sin pasar por la muerte. Y yo te pregunto hoy, si Cristo viniera en este mismo instante, ¿estarías caminando con Él o lejos de Él? El ejemplo de Enoc nos llama a decidir ahora. No pospongas tu encuentro con Dios. Camina con Él cada día y descubrirás que la verdadera vida no está en la tierra, sino en la eternidad. En la Biblia encontramos historias que nos conmueven, que nos sacuden el alma y nos inspiran a vivir con propósito. Una de esas historias es la de Enoc, un hombre del que se habla poco, pero cuyo testimonio sigue brillando a través de los siglos. Nació en una época donde la humanidad se multiplicaba, pero también donde el pecado crecía y la gente comenzaba a darle la espalda al Creador. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, hubo un hombre diferente. La Biblia lo describe con una frase sencilla pero poderosa. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Ese versículo parece breve, pero encierra un misterio profundo y una lección eterna. ¿Qué significa caminar con Dios? No se trata solo de creer en su existencia. Caminar con Dios significa vivir en comunión constante con Él, obedecer sus mandamientos, confiar en su voluntad y mantener una fe inquebrantable incluso cuando todo alrededor se derrumba. Enoc entendió que la verdadera vida no se mide en años ni en riquezas, sino en la relación con el Señor. Mientras otros vivían para sí mismos, él vivía para agradar a Dios. Y esa fe fue tan grande que Dios mismo decidió llevárselo sin que conociera la muerte.
El libro de Hebreos, capítulo 11, nos dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¡Qué declaración tan poderosa! Enoc fue recordado no por sus bienes materiales, no por construcciones, ni por batallas ganadas, sino por haber agradado al Creador con su vida. Ese es el verdadero éxito, vivir de tal manera que Dios mismo dé testimonio de ti. El Nuevo Testamento también nos revela otro detalle de Enoc. En la carta de Judas, versículos 14 y 15, se nos dice que él profetizó acerca del juicio de Dios. Enoc anunció que el Señor vendría con millares de sus santos para hacer justicia y juzgar la maldad. Es decir, no solo caminó en santidad, sino que también fue un profeta, un portavoz del Señor en medio de una generación corrupta. Su vida fue un mensaje vivo. Mientras la humanidad se dirigía hacia el diluvio en tiempos de su bisnieto Noé, Enoc fue un faro de fidelidad, un recordatorio de que aún en medio de un mundo oscuro, es posible mantenerse fiel a Dios. La enseñanza que nos deja es clara: caminar con Dios trae recompensa. Puede que el mundo nos ignore, que los hombres nos olviden, pero lo que realmente importa es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que nuestro testimonio agrade al Señor. La historia de Enoc nos desafía a preguntarnos: ¿cómo estamos caminando hoy? ¿Estamos siguiendo los pasos del mundo o estamos caminando de la mano de nuestro Creador? Recordemos que, así como Enoc agradó a Dios en tiempos difíciles, nosotros también podemos hacerlo hoy. No importa cuán oscura parezca la generación que vivimos, siempre habrá lugar para aquellos que deciden vivir en santidad y obediencia. Y la gran esperanza es esta: si Enoc fue llevado por Dios sin conocer la muerte, es un anticipo de lo que la Iglesia de Cristo espera en el arrebatamiento, cuando el Señor venga por los suyos. Acércate más, confía más, ama más y deja que tu vida sea un reflejo de Cristo en la tierra. Suscríbete al canal Reino de Dios, comparte este mensaje y únete a nosotros en este caminar de fe, porque tal vez tú seas el próximo Enoc que Dios quiere llevar a su gloria.